Mi cuñada agredió a mi hija mientras yo viajaba, hasta que descubrió quién es el dueño de la empresa donde trabaja. Soy Elizabeth y necesito contarte sobre el día que descubrí que la persona en quien más confiaba para la seguridad de mi hija estaba destruyendo sistemáticamente su sentido de seguridad y autoestima. Hace 2 años pensé que entendía a las personas en mi vida. Mi cuñada Tiffany siempre había sido condescendiente sobre mi situación laboral, recordándome constantemente que la consultoría freelance no era empleo real, como su posición corporativa. No tenía idea de que su actitud despectiva hacia mi carrera se convertiría en el menor de sus problemas. Estaba en Frankfurt, cerrando un trato de negocios cuando mi vecina anciana, la señora Patterson, me envió un video que lo cambió todo. El mensaje simplemente decía: necesitas ver lo que está pasando con tu niñera. Las imágenes estaban temblorosas, claramente filmadas a través de la ventana de su cocina, pero el audio era devastador. Vi a mi hija Olivia de 10 años encogerse en nuestro patio trasero, mientras Tiffany gritaba sobre jugo derramado en los muebles del patio. La bofetada llegó sin previo aviso, enviando a Olivia tambaleándose hacia atrás con una marca de mano roja floreciendo en su mejilla. Tu patética madre no está aquí para protegerte ahora. La voz de Tiffany se escuchaba claramente a través de la grabación. Tal vez la próxima vez tendrás más cuidado cuando los adultos estén hablando. Otra bofetada. Luego un empujón que envió a Olivia cayendo sobre el césped. La pequeña voz de mi hija suplicando: «Lo siento, tía Tiffany, por favor para», hizo que mis manos temblaran violentamente. Lo que Tiffany dijo después hizo que mi visión se nublara de rabia. No te atrevas a contarle a tu mami sobre esto. Está demasiado ocupada jugando a ser empresaria para importarle de todos modos. Además, ¿quién va a creerle a una mocosa torpe sobre una profesional como yo? El video terminó con Tiffany arrastrando a Olivia adentro por el brazo. Me senté en esa habitación de hotel en Frankfurt, rodeada del éxito que había construido en secreto, y me di cuenta de que mi cuñada no tenía idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Verás, había algo que Tiffany no sabía sobre su cuñada consultora en apuros. No solo estaba consultando en proyectos pequeños, era la fundadora y CEO de Tech Vision Solutions, la misma empresa donde ella trabajaba como coordinadora de proyectos de nivel medio, ganando su salario y presumiendo sobre su importante trabajo corporativo en cada reunión familiar. Había mantenido mi identidad como CEO en secreto de la familia de mi difunto esposo durante 8 años, prefiriendo la libertad que proporcionaba el anonimato. Que pensaran que apenas llegaba a fin de mes mientras construía silenciosamente una operación de $15 millones. Era más fácil que lidiar con solicitudes repentinas de dinero o intentos de reclamar crédito por mi éxito. La ironía era casi poética. Cada vez que Tiffany había sido condescendiente conmigo sobre mis pequeños proyectos freelance, en realidad le estaba hablando a la persona que firmaba sus cheques de pago. Cada vez que había presumido sobre sus logros corporativos en las cenas familiares, estaba describiendo trabajo hecho para una empresa que yo había construido de la nada en mi garaje 8 años antes. Pero ahora entendía que mi secreto había puesto en peligro a mi hija. Tiffany se sintió libre de abusar de Olivia precisamente porque creía que no habría consecuencias significativas. Me veía como una madre soltera sin poder, dependiente de la caridad familiar para el cuidado de niños, alguien que no podía permitirse hacer olas o desafiar su autoridad. El cálculo era simple en su mente. Yo necesitaba su ayuda más de lo que ella necesitaba tratar a mi hija con decencia humana básica. Creía que tenía todo el poder en nuestra relación, que su posición como profesional corporativa exitosa le daba autoridad sobre mí y mi hija. Estaba a punto de aprender cuán catastróficamente equivocadas estaban esas suposiciones. Llamé a mi asistente Sara inmediatamente. Cancela todo. Necesito el jet corporativo listo para partir en 2 horas. Pero Elizabeth, la reunión con los señores de mañana es crucial para la adquisición. Alguien lastimó a mi hija. Todo lo demás puede esperar. La comprensión en su voz fue inmediata. Haré que el piloto presente el plan de vuelo. Despegue en 90 minutos. Durante el vuelo de regreso a Denver, comencé a hacer llamadas para reunir al equipo de profesionales que necesitaría para manejar esta situación adecuadamente. Esto no sería una simple confrontación familiar o un arrebato emocional. Sería una respuesta cuidadosamente orquestada diseñada para asegurar la responsabilidad completa mientras protegía a Olivia de más trauma. Primero, llamé a Patricia, la abogada que había manejado mi divorcio y todos los asuntos legales corporativos importantes. Patricia era conocida en toda la comunidad legal de Denver como alguien que podía manejar casos sensibles con discreción mientras buscaba la máxima responsabilidad para sus clientes.
Patricia, necesito tu consejo inmediato sobre documentar abuso infantil. Tengo evidencia en video, pero quiero asegurarme de manejar esto a través de los canales legales apropiados. Envíame todo lo que tengas. Lo revisaré esta noche y tendré una estrategia lista para mañana. Después, contacté a la doctora Sarah Chen, una psicóloga infantil que se especializaba en casos de abuso y evaluación forense. La doctora Chen había sido recomendada por otros colegas CEO que habían enfrentado crisis familiares, y su reputación por evaluaciones gentiles pero exhaustivas era exactamente lo que Olivia necesitaría. Doctora Chen, necesito a alguien que evalúe a mi hija y proporcione documentación profesional del trauma psicológico por abuso. El perpetrador es un miembro de la familia, así que esto necesita ser manejado con cuidado particular. Puedo verlas a ti y a tu hija mañana por la mañana. Trae cualquier evidencia que tengas, y conduciré una evaluación completa que se sostendrá en corte si es necesario. Mi jefe de seguridad, Marcus Chen, fue mi siguiente llamada. Marcus había estado con TechVision durante 4 años, manejando todo desde investigaciones de espionaje corporativo hasta protección ejecutiva. Su experiencia como ex agente del FBI lo hacía invaluable para situaciones que requerían tanto discreción como exhaustividad. Marcus, necesito una investigación completa de antecedentes sobre Tiffany, ID de empleada 46739. Quiero saber si ha habido incidentes previos involucrando niños, cualquier queja o preocupación que no fue escalada apropiadamente, cualquier cosa que pueda indicar un patrón de comportamiento. ¿Qué tan profundo quieres que vaya? Hasta el fondo. Esto involucra a mi hija, y necesito entender exactamente con quién estamos tratando. 24 horas después, estaba de vuelta en Denver, pero Tiffany no lo sabía. Había mantenido la ilusión de que todavía estaba en Alemania, incluso haciendo que Sarah enviara correos cronometrados cuidadosamente desde mi número telefónico europeo para mantener el engaño. El valor estratégico de este engaño era significativo. Si Tiffany creía que se había salido con la suya con el abuso, podría volverse descuidada y revelar más sobre su verdadero carácter. Si pensaba que yo todavía estaba a miles de millas de distancia, no tendría tiempo para preparar excusas o entrenar a Olivia con nuevas mentiras que contar. Cuando recogí a Olivia de la escuela esa tarde, mi corazón se rompió viendo la forma cuidadosa en que se movía, la nueva vacilación en su personalidad normalmente brillante. Siguió mirándome como si esperara castigo, encogiéndose ligeramente cuando me estiré para abrochar su cinturón de seguridad. ¿Cómo estuvo tu tiempo con la tía Tiffany? ¿Cariño? Estuvo bien, mami. Las palabras llegaron demasiado rápido, ensayadas. Vimos películas, y ella hizo la cena y jugamos juegos. ¿Se divirtieron juntas? Una pausa que duró demasiado. Sí, ella es muy buena conmigo. Cuida bien de mí cuando estás trabajando. Esa redacción cuidadosa me lo dijo todo. Mi hija confiada y parlanchina había sido aterrorizada para proteger a su abusadora. La forma en que enfatizó buena y cuida bien sugería que estas eran frases que había sido entrenada para usar. Cuéntame sobre los juegos que jugaron. Jugamos juegos silenciosos, como sentarse quieta y no hacer ruido. Ella dijo que era importante para mí aprender a estar quieta cuando los adultos están pensando en cosas importantes. La forma inocente en que describió lo que claramente era tortura psicológica me heló la sangre. Tiffany no solo había sido físicamente abusiva. Había estado entrenando a mi hija para ser silenciosa y dócil, condicionándola para aceptar cualquier tratamiento que los adultos eligieran dar. Esa noche, establecí una reunión con Patricia en su oficina en casa. Había revisado el video de la señora Patterson y estaba lista con una estrategia legal integral. Elizabeth, esto es abuso infantil claro. La evidencia en video es abrumadora. Y por lo que has descrito sobre los cambios de comportamiento de tu hija, estamos viendo manipulación psicológica sistemática, así como agresión física. ¿Cuál es nuestro enfoque más fuerte? Presentamos cargos criminales inmediatamente. La evidencia en video habla por sí misma, y con la evaluación psicológica apropiada de Olivia, podemos demostrar el alcance completo del abuso. También recomiendo perseguir esto a través del Departamento de Recursos Humanos de tu empresa, ya que Tiffany es tu empleada y este comportamiento refleja la reputación de TechVision. ¿Tendrá Olivia que testificar? Posiblemente, pero la evaluación de la doctora Chen y la evidencia en video son tan fuertes que el fiscal podría ser capaz de asegurar un acuerdo de culpabilidad sin ponerla a través de un juicio. La mayoría de los abogados defensores no querrán enfrentar a un jurado cuando hay grabaciones en video de su cliente golpeando a un niño. La mañana siguiente, la evaluación de la doctora Chen fue exhaustiva pero gentil. Se reunió con Olivia en una oficina cómoda, diseñada para tranquilizar a los niños.
con juguetes y materiales de arte disponibles para ayudar a facilitar la comunicación. Después de 2 horas, la doctora Chen me proporcionó hallazgos preliminares que eran más perturbadores de lo que había anticipado. Tu hija muestra signos clásicos de haber sido entrenada para ocultar abuso, explicó la doctora Chen. El lenguaje cuidadoso, las respuestas protectoras sobre su abusadora, la nueva ansiedad alrededor de figuras de autoridad adultas, pero también hay evidencia de manipulación psicológica sistemática diseñada para hacerla dudar de sus propias percepciones y valor. ¿Qué quieres decir? Le han dicho repetidamente que es torpe, problemática y una carga para ti. Ha sido convencida de que sus comportamientos normales de la infancia son problemáticos y que necesita a alguien como Tiffany para arreglar su personalidad. Este tipo de abuso psicológico puede ser más dañino que la violencia física porque ataca el sentido fundamental de identidad del niño. El reporte de la doctora Chen revelaría más tarde que Tiffany había estado usando técnicas de manipulación sofisticadas, típicamente vistas en situaciones de violencia doméstica. Había aislado a Olivia emocionalmente, la convenció de que era fundamentalmente defectuosa, y se posicionó como la única persona dispuesta a ayudar a corregir estos supuestos defectos. El reporte policial fue presentado el jueves por la mañana. El detective Rodríguez, que se especializaba en crímenes contra niños, revisó la evidencia en video de la señora Patterson, junto con la evaluación psicológica de la doctora Chen. Señora, este es uno de los casos más claros de abuso infantil que he visto. La documentación en video es excelente, y la evaluación de la doctora Chen muestra evidencia clara de manipulación psicológica sistemática. Estaremos presentando cargos por abuso infantil, peligro y intimidación criminal. ¿Cuánto tiempo antes de un arresto? Querremos obtener una declaración formal de tu hija primero, pero dada la fuerza de la evidencia, espero que tengamos una orden dentro de 48 horas. El viernes por la mañana, caminé a las oficinas centrales de TechVision por primera vez desde descubrir el abuso. Mi jefa de recursos humanos, Jennifer Walsh, estaba esperando en mi oficina con un archivo grueso conteniendo los resultados de la investigación de Marcus sobre los antecedentes de Tiffany. Elizabeth, lo que Marcus encontró es profundamente perturbador, dijo Jennifer. Hay patrones de comportamiento preocupante que se remontan años, pero nunca fueron documentados apropiadamente o escalados. Muéstrame todo. El archivo reveló una historia preocupante que nuestras verificaciones de antecedentes estándar habían pasado por alto. 3 quejas separadas de colegas sobre el comportamiento de Tiffany hacia los hijos del personal de limpieza, cuando ocasionalmente venían a la oficina. Había sido repetidamente dura con ellos, haciéndolos pararse en rincones por infracciones menores y hablándoles de maneras que hacían que otros empleados se sintieran incómodos. ¿Por qué esto no fue escalado? Las quejas fueron archivadas como conflictos de personalidad o diferencias de estilo de comunicación, en lugar de preocupaciones de abuso potencial. Los niños involucrados eran de familias que no hablaban inglés como su primer idioma, y sus padres no se sintieron cómodos presionando contra alguien que veían como teniendo autoridad. También había un incidente preocupante en la fiesta de Navidad de la empresa 2 años antes. Varios empleados habían presenciado a Tiffany agarrando al hijo de 7 años de un colega por el brazo y arrastrándolo lejos de la mesa del buffet, porque había derramado ponche. El niño había quedado con moretones, pero los padres no habían presentado una queja porque temían que pudiera afectar la seguridad laboral del empleado. Marcus también encontró algo más, continuó Jennifer. El trabajo anterior de Tiffany en Morrison Industries terminó abruptamente después de quejas de padres sobre sus métodos de disciplina duros, cuando se ofreció como voluntaria para su día de traer tu hijo al trabajo. Nunca fue formalmente acusada, pero la empresa le pidió que renunciara en lugar de enfrentar una investigación interna. El patrón era claro. Tiffany había estado apuntando a niños vulnerables durante años, usando su posición de autoridad para infligir abuso físico y psicológico mientras elegía víctimas cuyas familias eran improbables o incapaces de pelear efectivamente. Mi hija no había sido su primera víctima. Solo había sido su mayor error. Programa una reunión de terminación para el lunes por la mañana, le dije a Jennifer. Asegúrate de que nuestro equipo legal esté presente y ten seguridad lista para escoltarla del edificio. Ese fin de semana, me enfoqué completamente en Olivia. Pasamos tiempo juntas hablando sobre lo que había pasado y comencé el proceso delicado de ayudarla a entender que nunca tendría que estar sola con Tiffany otra vez. ¿Estoy en problemas por no decirte antes?, preguntó durante una de nuestras conversaciones. No, cariño, no estás en problemas. Los adultos deben proteger a los niños, no lastimarlos. Cuando un adulto te lastima y te dice que lo mantengas en secreto, eso nunca es tu culpa.
Ella dijo que no me creerías porque era una adulta y yo era solo una niña. Siempre te creeré cuando me digas que alguien te ha lastimado. Siempre. Ella también dijo. Olivia hizo una pausa, mirando hacia abajo a sus manos. Ella dijo que si te decía, podrías decidir que era demasiado problema y enviarme a vivir con extraños como niños en programas de TV. La crueldad calculada de esta mentira me enfermó físicamente. Tiffany había usado como arma el mayor miedo de mi hija, perder a su único padre restante, para asegurar su silencio sobre el abuso. Olivia, mírame. Esperé hasta que nuestros ojos se encontraran. No hay nada que pudieras hacer jamás, nada que alguien pudiera decirme jamás, que me haría enviarte lejos. Eres mi hija, y siempre te mantendré segura conmigo. Eso nunca, jamás cambiará. Durante el curso del fin de semana, más detalles emergieron sobre el alcance de la manipulación psicológica de Tiffany. Le había contado a Olivia historias sobre niños cuyas madres habían dejado de amarlos, porque eran demasiado trabajo. Había convencido a mi hija de que sus comportamientos normales de 10 años eran signos de fallas de carácter serias que necesitaban ser corregidas a través de disciplina dura. Ella me hizo practicar decirte que todo estaba bien, reveló Olivia. Ella dijo que si alguna vez te decía lo que realmente pasó, estarías tan decepcionada de mí por ser problemática que podrías decidir que ya no me querías. La naturaleza sistemática de este abuso psicológico era tan perturbadora como la violencia física. Tiffany no solo había estado lastimando a mi hija, la había estado preparando para aceptar el abuso como merecido y normal, mientras aseguraba que la víctima protegiera al perpetrador por miedo al abandono. Para el domingo por la noche, tenía una imagen completa de lo que Tiffany había hecho y por qué se había sentido confiada de que podría salirse con la suya. Había elegido a su víctima cuidadosamente, apuntando a un niño que ya había perdido un padre y que ella creía que no tenía a nadie lo suficientemente poderoso para responsabilizarla. Había calculado que una consultora en apuros estaría agradecida por el cuidado de niños gratuito y no se arriesgaría a desafiar a alguien con un trabajo real y aparente estabilidad financiera. Había asumido que su posición en lo que pensaba era la empresa cliente me daba autoridad y protección adicionales. Cada suposición había estado equivocada, y el lunes por la mañana iba a descubrir cuán catastróficamente había calculado mal las dinámicas de poder en nuestra relación. El lunes por la mañana llegó gris y nublado, igualando mi estado de ánimo mientras me preparaba para lo que sería una de las confrontaciones más satisfactorias de mi carrera profesional. Tiffany estaba a punto de aprender que sus suposiciones sobre poder, autoridad y consecuencias habían estado catastróficamente equivocadas. A exactamente las 10 a.m., Tiffany se sentó en la sala de conferencias A, claramente confundida sobre por qué había sido convocada a una reunión urgente con el liderazgo senior. Se había vestido con su atuendo más profesional, probablemente asumiendo que esto era algún tipo de revisión de rendimiento o discusión de proyecto. Cuando caminé por la puerta, su cara pasó por una transformación notable. Primero confusión, luego reconocimiento, luego horror puro mientras las implicaciones se estrellaron sobre ella como una ola de marea. Elizabeth, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que todavía estabas en Alemania. Siéntate. Tiffany, necesitamos discutir tu empleo con Tech Vision Solutions. ¿Mi empleo? No entiendo. ¿Qué tiene esto que ver con...? Se detuvo a mitad de frase mientras el reconocimiento llegó. No puede ser. La Elizabeth que posee esta empresa es... ¿Es qué? ¿Más exitosa de lo que asumiste? ¿Más poderosa de lo que creíste? ¿Menos dependiente de la caridad familiar de lo que calculaste cuando decidiste que mi hija era un objetivo seguro para tu abuso? Abrí mi laptop y la giré hacia ella, mostrando el cuadro congelado del video de la señora Patterson, la mano de Tiffany levantada para golpear a mi hija, la cara aterrorizada de Olivia volteada en anticipación del golpe. Esto es evidencia de una empleada de Tech Vision Solutions cometiendo abuso infantil como delito grave contra la hija del CEO. Esto es motivo para terminación inmediata, enjuiciamiento criminal y responsabilidad civil que podría arruinarte por el resto de tu vida. El sonido que escapó de ella no era exactamente un jadeo, no exactamente un sollozo. Era el sonido del mundo entero de alguien colapsando en tiempo real, de suposiciones cuidadosamente construidas desmoronándose en polvo. Elizabeth, por favor, puedo explicar. Estaba estresada. Perdí la paciencia por un momento, pero nunca intencionalmente. Este video muestra abuso sistemático durante varias horas. Le dijiste a mi hija que su padre muerto estaría decepcionado de ella. La entrenaste para mentir sobre el abuso mientras la amenazabas con abandono si alguna vez decía la verdad. Usaste técnicas de manipulación psicológica sofisticadas
para asegurar el silencio de tu víctima mientras atacabas su sentido fundamental de autoestima. Hice clic en reproducir, y la voz grabada de Tiffany llenó la sala de conferencias. Tu patética madre no está aquí para protegerte ahora. Está demasiado ocupada jugando a ser empresaria para importarle de todos modos. Tiffany se encogió como si hubiera sido golpeada físicamente. Apágalo, por favor. Oh, pero esta es la parte importante. Escucha lo que dices después sobre su padre muerto. Su voz grabada continuó con la línea más cruel. Además, ¿quién va a creerle a una mocosa torpe sobre una profesional como yo? Aterrorizaste sistemáticamente a una niña en duelo, continué, usando técnicas de manipulación psicológica diseñadas para asegurar su silencio sobre abuso físico. Le dijiste a una niña en duelo que su padre muerto estaría decepcionado de ella. La entrenaste para mentir sobre el abuso mientras simultáneamente atacabas su sentido de ser amada y querida por su padre sobreviviente. Jennifer Walsh entró con un equipo legal y una carpeta gruesa de documentos de terminación. Señora, está siendo despedida por causa, efectivo inmediatamente. Los cargos incluyen violación de políticas de conducta de la empresa, comportamiento criminal que refleja negativamente en la reputación de TechVision, acciones incompatibles con nuestros valores respecto al bienestar infantil, y abuso de autoridad sobre individuos vulnerables. Mientras Jennifer leía la carta de terminación formal, listando cada violación de política y la evidencia que respaldaba el despido inmediato, vi a Tiffany pasar por las etapas clásicas del duelo. Negación. Esto no puede estar pasando. Ira. No puedes destruir mi carrera por un error. Negociación. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Depresión. Sentada en silencio aturdido mientras la realidad llegaba. La policía ha sido notificada. Continué una vez que Jennifer terminó. El detective Rodríguez se pondrá en contacto contigo hoy sobre los cargos criminales. Abuso infantil. Peligro. Intimidación criminal. Y dado el patrón de comportamiento que hemos descubierto, posiblemente cargos adicionales relacionados con tus incidentes previos con otros niños. ¿Incidentes previos? ¿De qué estás hablando? Abrí el archivo de investigación de Marcus y comencé a leer. Morrison Industries, 2019. Terminada después de quejas sobre métodos de disciplina duros con niños durante eventos de la empresa. Quejas internas de TechVision, 2021 y 2022, respecto a comportamiento inapropiado hacia los hijos del personal de limpieza. Incidente en fiesta de Navidad, 2022, resultando en moretones en un niño de 7 años. Cada revelación la golpeó como un golpe físico. Había pensado que su patrón de apuntar a niños vulnerables había pasado desapercibido, pero las investigaciones corporativas son exhaustivas cuando necesitan serlo. Has estado abusando sistemáticamente de niños durante años, dije. Solo finalmente cometiste el error de apuntar a alguien cuya madre tenía los recursos y la determinación para responsabilizarte. Esto destruirá mi carrera. Toda mi vida. Tus decisiones destruyeron tu carrera. Tu decisión de abusar de niños indefensos destruyó tu vida. Simplemente estoy asegurando que haya consecuencias apropiadas para comportamiento criminal documentado. El momento más satisfactorio llegó cuando seguridad llegó para escoltarla del edificio. Verla caminar pasando la ventana de mi oficina cargando una caja de cartón de artículos personales, su cabeza baja en vergüenza mientras empleados curiosos susurraban sobre lo que podría haber causado una terminación tan dramática a media jornada. Sentí una certeza fría de que finalmente se estaba sirviendo la justicia. Pero la terminación del empleo de Tiffany era solo el comienzo. El caso criminal sería la verdadera prueba de si nuestro sistema legal podría proporcionar responsabilidad significativa para alguien que abusó sistemáticamente de niños. El arresto ocurrió 3 días después en su apartamento. El detective Rodríguez y 2 oficiales la arrestaron durante las horas de la mañana, y su foto de arrestada apareció en las noticias locales dentro de horas. La historia era directa pero condenatoria. Mujer local arrestada por cargos de abuso infantil, después de que surgió evidencia en video. La audiencia preliminar fue programada para el mes siguiente. Pero Patricia me aconsejó que el defensor público sobrecargado de trabajo de Tiffany probablemente recomendaría un acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar un juicio conjurado con evidencia en video y evaluación psicológica profesional. Con el reporte de la doctora Chen documentando la naturaleza sistemática del abuso psicológico, combinado con las grabaciones en video de la señora Patterson y el patrón de comportamiento descubierto en la investigación corporativa, este es un caso imposible de ganar para la defensa, explicó Patricia. Se declarará culpable para evitar una sentencia más larga y la humillación pública de tener ese video reproducido en corte abierta. Mientras el proceso legal lentamente avanzaba, me enfoqué en lo que más importaba.
La recuperación de Olivia. La doctora Chen continuó trabajando con ella 2 veces por semana, ayudándola a procesar el trauma y reconstruir su sentido de seguridad y autoestima. Los niños son notablemente resilientes cuando se sienten creídos y protegidos, me aseguró la doctora Chen durante una de nuestras consultas. Olivia está respondiendo bien a la terapia porque sabe que el adulto que la lastimó está enfrentando consecuencias reales y que tomaste acción inmediata para protegerla una vez que supiste lo que estaba pasando. El proceso terapéutico reveló capas de daño que inicialmente no había entendido. La manipulación psicológica de Tiffany había sido sofisticada y metódica, diseñada no solo para asegurar silencio sobre el abuso físico, sino para alterar fundamentalmente la percepción de mi hija sobre sí misma y su lugar en el mundo. Convenció a Olivia de que sus comportamientos normales de la infancia eran evidencia de fallas de carácter serias, explicó la doctora Chen. Derramar cosas, hacer ruido, necesitar atención, todas partes normales de tener 10 años, fueron reenmarcadas como prueba de que era difícil y problemática. Este tipo de abuso psicológico ataca el sentido de identidad en desarrollo del niño. El cambio en mi hija fue gradual pero inconfundible. Su confianza natural comenzó a regresar semana tras semana. Comenzó a ofrecer información voluntariamente sobre su día en lugar de esperar a ser cuestionada. Las respuestas cuidadosas y ensayadas que habían roto mi corazón fueron reemplazadas por charla normal de 10 años sobre amigos, escuela y sus intereses. Durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Olivia se abrió sobre el alcance de la manipulación psicológica de Tiffany de maneras que me hicieron entender la verdadera sofisticación del abuso. Solía contarme historias sobre niños cuyas mamás dejaron de amarlos porque eran demasiado problema, dijo Olivia silenciosamente. Ella dijo que por eso trabajabas tanto, porque cuidarme era difícil y deseabas poder solo enfocarte en tu trabajo en su lugar. La crueldad calculada de estas mentiras me quitó el aliento. Tiffany había usado como arma mis viajes de trabajo y responsabilidades profesionales, convirtiéndolos en evidencia de que realmente no quería a mi hija. Me hizo practicar decirte que todo estaba bien, continuó Olivia. Ella dijo que si alguna vez te decía lo que realmente pasó, estarías tan decepcionada de mí por ser problemática que podrías enviarme a vivir con extraños como niños en hogares de acogida. Esta revelación mostró la verdadera maldad de lo que Tiffany había hecho. No solo había abusado de mi hija, había destruido sistemáticamente la capacidad de la niña de buscar ayuda al convencerla de que reportar el abuso resultaría en abandono por el único padre que le quedaba. Nada de eso era verdad, cariño, le dije, abrazándola fuerte. Trabajo porque quiero construir una buena vida para nosotras, no porque cuidarte sea difícil. Eres lo más importante en mi mundo, y nada cambiará eso jamás. Lo sé ahora, dijo Olivia. La doctora Chen me ayudó a entender que las cosas malas que la tía Tiffany dijo eran mentiras que contó para mantenerme asustada y callada. 3 meses después del arresto, Tiffany aceptó un acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar juicio. Los términos fueron más severos de lo que había esperado. 24 meses en la cárcel del condado, seguidos por 3 años de libertad condicional supervisada con condiciones estrictas respecto al contacto con niños. En la audiencia de sentencia, me dieron la oportunidad de entregar una declaración de impacto de víctima. Me había preparado cuidadosamente, queriendo asegurar que la corte entendiera no solo lo que Tiffany había hecho, sino por qué representaba una amenaza tan seria al bienestar infantil. Su señoría, la acusada, aterrorizó sistemáticamente a mi hija de 10 años, usando técnicas de manipulación psicológica diseñadas para asegurar su silencio sobre abuso físico. Le dijo a una niña en duelo que su padre muerto estaría decepcionado de ella. Entrenó a mi hija para mentir sobre el abuso mientras simultáneamente atacaba su sentido de ser amada y querida por su padre sobreviviente. Miré directamente a Tiffany, quien se sentaba en la mesa del acusado, pareciendo una persona completamente diferente de la mujer confiada que una vez había sido condescendiente conmigo sobre mi carrera. Esto no fue ira impulsiva o un momento de control perdido. Esto fue crueldad calculada diseñada para romper el espíritu de una niña, mientras aseguraba que el abuso pudiera continuar sin ser detectado. La acusada se sintió libre de comportarse de esta manera, porque creía que mi hija y yo éramos impotentes para desafiar su autoridad o responsabilizarla. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la sala llena de observadores de la comunidad. Lo que más me preocupa es cuán cuidadosamente seleccionó a su víctima. Apuntó a una niña que ya había perdido un padre, usando esa pérdida como un arma contra ella. Asumió que estaba tratando con una familia que carecía de los recursos o conexiones sociales para buscar justicia. Su patrón de comportamiento muestra que esto no fue un incidente aislado,
sino parte de un enfoque sistemático para apuntar a niños vulnerables. La juez, la Honorable María Santos, estaba claramente conmovida por la evidencia presentada. En sus comentarios de sentencia, notó la naturaleza particularmente perturbadora de la manipulación psicológica y la forma calculada en que Tiffany había elegido a su víctima. Señora, la naturaleza sistemática de su abuso hacia esta niña, combinada con la manipulación psicológica diseñada para asegurar su silencio y la evidencia de incidentes previos con otros niños, representa alguno del comportamiento más insensible que esta corte ha encontrado. El hecho de que apuntara a una niña que ya había perdido a su padre, usando esa pérdida como un arma contra ella, demuestra un nivel de crueldad que demanda la sentencia máxima permitida bajo su acuerdo de culpabilidad. Mientras Tiffany era llevada esposada para comenzar su término en la cárcel, sentí un profundo sentido de cierre sabiendo que el sistema legal había reconocido la seriedad de sus crímenes y la naturaleza sofisticada de su comportamiento depredador. Pero la verdadera victoria fue mucho más silenciosa y personal. Esa noche, mientras acostaba a Olivia, me preguntó sobre la sentencia con la franqueza que poseen los niños. ¿Entonces la tía Tiffany va a la cárcel porque me lastimó? Sí. Cariño, cuando los adultos lastiman a los niños, hay consecuencias serias. La ley protege a los niños, y las cortes toman estos casos muy en serio. Bien, dijo simplemente. Otros niños también deberían estar seguros. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su recuperación. Entendía que hablar sobre abuso había llevado a protección, no castigo. Había aprendido que su voz importaba y que los adultos que lastiman a niños serían responsabilizados. Los efectos de onda de perseguir responsabilidad completa se extendieron mucho más allá de nuestra familia inmediata. La señora Patterson, quien había estado vacilante de involucrarse inicialmente, se convirtió en una defensora de programas de vigilancia vecinal enfocados en protección infantil. Casi no grabo ese video, me dijo meses después. No quería involucrarme en lo que parecían asuntos familiares, pero entonces pensé en cómo me sentiría si alguien viera a mi nieto siendo lastimado y no hiciera nada. El coraje de tu hija al finalmente decir la verdad, y tu disposición a perseguir justicia sin importar las complicaciones familiares, ha hecho que todo nuestro vecindario sea más consciente de nuestra responsabilidad de proteger a todos los niños. La historia motivó a varios otros padres en nuestra área a implementar nuevos protocolos de seguridad para arreglos de niñeras y a tener conversaciones honestas con sus hijos sobre reconocer y reportar comportamiento inapropiado de cuidadores. Tu caso abrió mis ojos a cuán sofisticados pueden ser los depredadores, dijo Janet Richardson, otra madre de la escuela de Olivia. Había estado ignorando algunas señales de alerta sutiles sobre los cambios de comportamiento de mi hijo después del tiempo con una niñera particular. Ver cómo manejaste esta situación me dio el coraje para investigar más y hacer cambios para proteger a mi hijo. El impacto en TechVision fue igualmente significativo. El caso motivó una revisión comprensiva de nuestras políticas respecto a la conducta de empleados, particularmente alrededor de situaciones involucrando niños u otras poblaciones vulnerables. Necesitamos reconocer que nuestros procedimientos previos no fueron adecuados, admitió Jennifer Walsh durante una reunión con el equipo ejecutivo. Las quejas sobre el comportamiento de Tiffany hacia niños fueron archivadas, pero no escaladas apropiadamente, porque fueron enmarcadas como conflictos de personalidad en lugar de preocupaciones de seguridad potenciales. Implementamos nuevo entrenamiento para el personal de recursos humanos y gerentes sobre reconocer signos de abuso potencial, procedimientos de reporte más claros para preocupaciones sobre comportamiento de empleados con poblaciones vulnerables y verificaciones de antecedentes más comprensivas que específicamente buscan patrones de comportamiento preocupante, incluso cuando no se presentaron cargos formales. También establecí un fondo de apoyo familiar para empleados de TechVision, proporcionando recursos de consejería y asistencia para familias lidiando con trauma o situaciones de abuso. El fondo fue diseñado para asegurar que los empleados no enfrentaran barreras financieras para proteger a sus hijos o buscar ayuda profesional apropiada. La respuesta de la comunidad empresarial a cómo había manejado la situación fue abrumadoramente positiva. Varios colegas CEO me contactaron para discutir sus propias políticas para manejar mala conducta de empleados, particularmente alrededor de asuntos involucrando niños o poblaciones vulnerables. Lo que más me impresionó, dijo Roberto Chen, CEO de una firma tecnológica importante con sede en Denver, fue cómo equilibraste las relaciones familiares con responsabilidad corporativa y protección infantil. Muchos ejecutivos habrían tratado de manejar algo así silenciosamente para evitar publicidad negativa, pero entendiste que proteger a tu hija significaba asegurar responsabilidad completa a través de canales legales apropiados.
El reconocimiento llevó a oportunidades para hablar en conferencias empresariales y eventos de defensa infantil. Me encontré convirtiéndome en una voz inesperada en discusiones sobre ética corporativa, dinámicas familiares y protección infantil. La plataforma me permitió compartir perspicacias sobre reconocer signos de abuso, la importancia de creer a los niños cuando reportan comportamiento preocupante y la responsabilidad corporativa de proteger miembros familiares vulnerables de empleados. Mi relación con la familia de mi difunto esposo requirió la navegación más delicada después de la condena de Tiffany. Sus padres, Margaret y Robert, inicialmente lucharon con aceptar que su hija había cometido crímenes tan serios contra su nieta. La primera reunión familiar después de la sentencia fue una de las conversaciones más difíciles que había tenido. Margaret siguió tratando de encontrar explicaciones que minimizaran la responsabilidad de Tiffany. Ha estado bajo mucho estrés en el trabajo, dijo Margaret, y nunca ha tenido hijos propios, así que probablemente no entendía cómo manejar a una niña de 10 años apropiadamente. Margaret, dije tan gentilmente como fue posible, esto no fue sobre entender niños. Esto fue abuso sistemático documentado durante meses, con evidencia de incidentes previos con otros niños. La evaluación psicológica mostró técnicas de manipulación sofisticadas diseñadas para asegurar el silencio de Olivia mientras atacaba su sentido de autoestima. Robert fue más directo en sus preguntas. ¿Estás segura de que este video muestra lo que piensas que muestra? ¿Podría haber habido algún malentendido sobre lo que estaba pasando? En lugar de discutir, tomé una decisión que fue difícil, pero necesaria. Les mostré la evaluación psicológica completa de la doctora Chen y reproduje porciones del video de la señora Patterson que claramente demostraban la naturaleza calculada de la crueldad de Tiffany. El cambio en su comportamiento fue inmediato y profundo. Ver a su hija aterrorizar sistemáticamente a su nieta, viendo la manipulación psicológica sofisticada diseñada para asegurar el silencio del niño, y leyendo sobre el patrón de comportamiento con otros niños destrozó su capacidad de mantener la negación. Dios mío, susurró Margaret, lágrimas corriendo por su cara. ¿Cómo pudo hacerle esto a Olivia? ¿Cómo no pudimos ver quién realmente era? Estamos horrorizados por lo que hizo, dijo Robert, su voz temblando. No teníamos idea de que era capaz de este tipo de crueldad sistemática. Apoyamos cualquier cosa que sentiste que necesitabas hacer para proteger a Olivia, y queremos que sepas que siempre será bienvenida en nuestro hogar, con cualquier supervisión que sientas apropiada. La conversación llevó a discusiones más amplias sobre dinámicas familiares y la importancia de priorizar la seguridad infantil sobre la armonía familiar. Ambos abuelos comenzaron a hacer más esfuerzo para construir relaciones genuinas con Olivia, entendiendo ahora cuán importante era para ella sentirse apoyada por todos los adultos en su familia extendida. Nunca realmente supe cómo hablar con niños, admitió Robert durante una conversación posterior. Siempre dejé eso a Margaret y asumí que ser un buen abuelo significaba proporcionar apoyo financiero y aparecer en cumpleaños. Pero ver lo que pasó con Tiffany me hizo darme cuenta de que mantenerse emocionalmente distante no es protección para Olivia. Necesita saber que todos nosotros la escucharemos y le creeremos si alguien trata de lastimarla otra vez. Margaret se involucró particularmente en la recuperación de Olivia, asistiendo a algunas sesiones de terapia con la doctora Chen para entender mejor cómo apoyar a una niña que había experimentado trauma. Aprendí que no puedo solo pretender que esto no pasó o tratar de volver a la normalidad, explicó. Olivia necesita saber que los adultos en su vida toman lo que pasó en serio y que todos hemos cambiado cómo pensamos sobre proteger niños. La dinámica familiar evolucionó hacia algo más honesto y menos tolerante de disfunción. Establecimos reuniones familiares regulares donde Olivia se sintió cómoda trayendo cualquier preocupación o pregunta, y todos se comprometieron a tomar sus comunicaciones en serio sin importar a quién pudieran implicar. 6 meses después de la sentencia de Tiffany, la doctora Chen concluyó la terapia individual de Olivia con un pronóstico excelente, pero recomendó consejería familiar para ayudarnos a todos a navegar los efectos a largo plazo de lo que había pasado. Olivia ha procesado el trauma notablemente bien, explicó la doctora Chen durante nuestra sesión final. Los factores clave en su recuperación fueron creencia inmediata y apoyo de ti, acción rápida para remover la amenaza, y ver que la persona que la lastimó enfrentó consecuencias reales. Esos elementos juntos le devolvieron su sentido de seguridad y agencia. Las sesiones de consejería familiar revelaron cuán profundamente la experiencia nos había cambiado a todos. Olivia había desarrollado perspicacia notable sobre dinámicas de poder y la importancia de hablar sobre comportamiento dañino. Sus abuelos habían aprendido a priorizar la seguridad infantil sobre la armonía familiar. Y yo había ganado un entendimiento más profundo de cómo operan los depredadores y la responsabilidad corporativa de proteger individuos vulnerables.
Mamá, dijo Olivia durante una sesión familiar. Creo que lo que pasó enseñó a todos en nuestra familia que la seguridad de los niños es más importante que guardar secretos o evitar conversaciones incómodas. Eso es exactamente correcto, respondí. Y nos enseñó que cuando alguien lastima a un niño, tiene que haber consecuencias reales, no solo reuniones familiares o promesas de hacerlo mejor. Mirando hacia atrás en la experiencia 2 años después, me impacta cuán peligrosas pueden ser las suposiciones en ambas direcciones. Tiffany asumió que yo era impotente para desafiar su comportamiento porque solo veía lo que esperaba ver. Una madre soltera en apuros dependiente de ayuda familiar para el cuidado de niños. Nunca miró más profundo para entender con quién realmente estaba tratando, y esa ceguera a la realidad se convirtió en su perdición. Pero también aprendí a no asumir que el éxito profesional o las relaciones familiares son indicadores confiables de carácter. Tiffany se presentó como responsable y cariñosa. Trabajó exitosamente en un ambiente corporativo y había sido confiada por nuestra familia durante años. Esos indicadores superficiales escondían una capacidad para crueldad calculada hacia niños vulnerables y manipulación psicológica sofisticada diseñada para asegurar que sus crímenes pasaran desapercibidos. La experiencia me enseñó a confiar en evidencia de comportamiento sobre suposiciones sociales, a tomar las comunicaciones sutiles de los niños en serio incluso cuando no están reportando abuso explícitamente, y a actuar decisivamente cuando alguien amenaza la seguridad de mi familia. Más importante, reforzó mi entendimiento de que los depredadores a menudo apuntan a niños precisamente porque asumen que el sistema de apoyo del niño es débil o desinformado. «Mamá», me dijo Olivia recientemente mientras discutíamos una historia de noticias sobre abuso infantil, «creo que la razón por la que la tía Tiffany me eligió fue porque pensó que no podías hacer nada al respecto». «¿Qué te hace decir eso?» «Solía decirme que estabas demasiado ocupada y demasiado pobre para realmente cuidarme apropiadamente. Decía que por eso me necesitaba a ella para enseñarme cómo comportarme, porque no tenías tiempo para hacerlo bien. Pensó que era más importante que tú». La perspicacia de mi hija de 12 años fue notablemente astuta. Tiffany había apuntado a Olivia basándose en suposiciones sobre la vulnerabilidad de nuestra familia y mi capacidad para responder al abuso. Había visto lo que percibía como debilidad y oportunidad, nunca imaginando que en realidad estaba apuntando al hijo de alguien con recursos ilimitados y un instinto protector feroz. Estaba muy equivocada sobre eso, le dije a Olivia. Y creo que esa es una lección importante para ambas. Las personas que quieren lastimar a otros a menudo buscan víctimas que piensan que no pueden defenderse efectivamente, pero no siempre ven el panorama completo. Como cómo ella no sabía que eras dueña de la empresa donde trabajaba. Exactamente como eso. Hizo suposiciones basadas en información limitada, y esas suposiciones le costaron todo lo que pensaba que era importante en su vida. La respuesta de la comunidad empresarial a cómo había manejado la situación continuó evolucionando de maneras positivas. La historia se convirtió en un estudio de caso en responsabilidad corporativa y la importancia de verificaciones de antecedentes comprensivas para posiciones que proporcionan acceso a poblaciones vulnerables. La reputación de TechVision fue en realidad mejorada por nuestra respuesta decisiva a la situación. Clientes y socios respetaron nuestro compromiso con la responsabilidad y protección infantil, con varios mencionando específicamente su aprobación al renovar contratos. Tu manejo de esta crisis demostró valores en acción en lugar de solo declaraciones de política, dijo María Rodríguez, directora de adquisiciones para uno de nuestros clientes más grandes. Muestra que TechVision toma la responsabilidad corporativa en serio, incluso cuando involucra situaciones personales difíciles. El reconocimiento llevó a oportunidades expandidas para hablar en conferencias empresariales y eventos de defensa infantil. Me encontré convirtiéndome en una voz en discusiones sobre crear ambientes más seguros para niños, la intersección de ética corporativa y personal, y la importancia de creer y proteger víctimas de abuso. Una de las oportunidades más significativas para hablar fue en la Conferencia Nacional sobre Protección Infantil, donde compartí el escenario con la doctora Chen y el detective Rodríguez para discutir el enfoque multidisciplinario que había hecho el caso de Olivia tan exitoso. La lección clave de este caso, dijo la doctora Chen a la audiencia, es que proteger niños requiere coordinación entre familias, aplicación de la ley, profesionales de salud mental y a veces empleadores. Cuando todos estos sistemas trabajan juntos efectivamente, podemos proporcionar tanto justicia para víctimas como prevención de abuso futuro. El detective Rodríguez enfatizó la importancia de documentación exhaustiva y evaluación profesional en construir casos fuertes. La evidencia en video fue crucial,
Pero la evaluación psicológica de la doctora Chen nos ayudó a entender el alcance completo del abuso y demostrar la naturaleza sistemática del comportamiento de la acusada. Esa combinación hizo este caso imposible de ganar para la defensa. Mi contribución se enfocó en el aspecto de responsabilidad corporativa y la importancia de tomar la mala conducta de empleados en serio cuando involucra poblaciones vulnerables. Los líderes empresariales tenemos recursos e influencia que vienen con responsabilidades, le dije a los asistentes de la conferencia. Cuando nos volvemos conscientes del comportamiento de empleados que amenaza el bienestar infantil, tenemos una obligación de actuar decisivamente y apoyar víctimas a través de canales apropiados. A veces proteger niños significa tomar decisiones difíciles que afectan relaciones familiares u operaciones empresariales. El discurso fue posteriormente publicado en Harvard Business Review como parte de una edición especial sobre ética corporativa y responsabilidad social. El artículo generó discusión significativa en círculos ejecutivos sobre la intersección de obligaciones personales y profesionales cuando se trata de proteger individuos vulnerables. Tiffany sirvió su sentencia completa de 24 meses y fue liberada hace 8 meses para comenzar su periodo de libertad condicional. Los términos de su supervisión son comprensivos y estrictamente aplicados. No contacto sin supervisión con niños menores de 16, consejería psicológica obligatoria y programas de manejo de ira, pruebas regulares de drogas y alcohol, empleo y vivienda consistentes, y participación en un programa especializado para delincuentes que han cometido crímenes contra niños. Su oficial de libertad condicional, Sara Martínez, proporciona actualizaciones regulares como parte del programa de notificación a víctimas. Tiffany está trabajando en un centro de llamadas manejando servicio al cliente para una compañía de seguros, una posición que no requiere contacto con niños e interacción pública mínima. Vive en un apartamento estudio en una parte diferente de la ciudad y parece estar cumpliendo con todos los términos de su supervisión. Ha sido consistente con sus citas de consejería y requisitos de empleo, reportó la oficial Martínez durante nuestra última reunión de actualización. La evaluación psicológica indica que ha ganado alguna perspicacia sobre el daño que causó, aunque si eso representa remordimiento genuino o simplemente entendimiento de que su comportamiento tiene consecuencias, es difícil de determinar. No me complace las circunstancias reducidas de Tiffany, pero sí me satisface saber que el sistema está funcionando como se pretende. Alguien que abusó sistemáticamente de niños está enfrentando responsabilidad continua y supervisión diseñada para prevenir incidentes futuros. Las restricciones en su acceso a niños son particularmente importantes, dado la evidencia de que su comportamiento representó un patrón a largo plazo en lugar de incidentes aislados. Más importante, las consecuencias comprensivas que enfrentó envían un mensaje claro a otros posibles delincuentes de que el abuso infantil será enfrentado con toda la fuerza de la ley, sin importar las relaciones familiares o suposiciones sociales sobre la capacidad de una víctima de buscar justicia. El resultado más significativo es que Olivia, ahora de 12 años, ha crecido hasta convertirse en una joven mujer confiada y articulada, que sabe que su voz importa y que los adultos en su vida la protegerán. Se ha convertido en algo así como una consejera de pares en la escuela, ayudando a otros estudiantes que están lidiando con situaciones familiares difíciles o acoso. Su experiencia le ha dado perspicacia inusual sobre dinámicas de poder y la importancia de hablar sobre comportamiento dañino. Recientemente ayudó a un compañero de clase a reportar comportamiento inapropiado de un entrenador voluntario, demostrando que las lecciones que aprendió sobre defensa y protección están siendo aplicadas para ayudar a otros niños. Mamá, dijo recientemente mientras me ayudaba a preparar para una presentación de conferencia sobre protección infantil, ¿crees que lo que pasó con la tía Tiffany ayudó a otros niños de alguna manera? Creo que sí. Cuando las personas ven que el abuso infantil tiene consecuencias serias, las hace más cuidadosas sobre su propio comportamiento y más propensas a reportar preocupaciones sobre otros niños. Tu coraje al decir la verdad, aunque fue aterrador, probablemente previno que otros niños fueran lastimados. Entonces algo bueno salió de algo malo. Sí, cariño. Así es como a menudo sucede el cambio positivo. Las personas que han pasado por experiencias difíciles pueden usar lo que aprendieron para ayudar a otros a evitar situaciones similares o obtener ayuda cuando la necesitan. Esa conversación me recordó por qué perseguir responsabilidad completa había sido la decisión correcta. La justicia no es solo sobre castigo, es sobre crear un mundo donde el comportamiento dañino tiene consecuencias claras, donde las víctimas son creídas y protegidas, y donde hablar lleva a cambio positivo en lugar de más daño. La historia se ha convertido en parte de mi identidad profesional de maneras que nunca esperé.
TechVision ahora se asocia con organizaciones locales de defensa infantil, proporcionando recursos tecnológicos y financiamiento para programas que entrenan adultos para reconocer signos de abuso. También hemos implementado servicios comprensivos de apoyo familiar para empleados, incluyendo recursos de consejería y arreglos de trabajo flexibles para padres, lidiando con desafíos de cuidado infantil o situaciones de trauma. Nuestra cultura empresarial ha evolucionado para priorizar el bienestar de empleados de maneras que se extienden mucho más allá de preocupaciones tradicionales del lugar de trabajo. La experiencia me enseñó que los líderes empresariales tienen responsabilidades que van más allá de márgenes de ganancia y valor para accionistas. Cuando tienes recursos e influencia, tienes una obligación de usarlos para proteger personas vulnerables, especialmente niños. Mientras reflexiono sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que la lección más profunda no fue sobre mi identidad oculta, siendo revelada, o sobre usar poder corporativo para justicia personal. Fue sobre la importancia fundamental de creer a los niños, actuar en esa creencia con urgencia apropiada, y asegurar que las personas que lastiman niños enfrenten consecuencias significativas que protejan víctimas futuras. La experiencia también me enseñó sobre la naturaleza sofisticada del abuso psicológico y la importancia crítica de evaluación y tratamiento profesional para víctimas. El trabajo de la doctora Chen con Olivia reveló capas de manipulación y daño emocional que no habría reconocido por mi cuenta. El proceso terapéutico fue crucial no solo para sanar, sino para entender el alcance completo de lo que había sido hecho y asegurar recuperación completa. Tiffany aprendió que las acciones tienen consecuencias permanentes, que las suposiciones sobre dinámicas de poder pueden estar catastróficamente equivocadas y que el abuso infantil será enfrentado con responsabilidad completa, sin importar las relaciones familiares o expectativas sociales. Esas lecciones llegaron al costo de su carrera, su reputación, su libertad y su estilo de vida cómodo. El precio fue alto porque el crimen fue serio y el daño a mi hija fue extenso. Más importante, Olivia aprendió que hablar sobre abuso lleva a protección y justicia, que su voz importa, y que los adultos que la aman siempre tomarán acción para mantenerla segura. Aprendió que merece ser tratada con respeto y bondad, y que cualquiera que la lastime enfrentará consecuencias serias. Esas son lecciones que le servirán bien a lo largo de su vida, y potencialmente la ayudarán a proteger a otros niños en el futuro. A veces las victorias más importantes son las silenciosas. Una niña que se siente segura otra vez. Una familia que ha aprendido a priorizar protección sobre armonía. Una comunidad que está más vigilante sobre salvaguardar a sus miembros más vulnerables. Y una cultura empresarial que reconoce sus responsabilidades más amplias hacia la sociedad. Esa es justicia real. No venganza, no destrucción por sí misma, sino consecuencias apropiadas que protegen víctimas futuras mientras ayudan a sobrevivientes a reclamar su sentido de seguridad y agencia. Al final, eso fue lo que más importó. Asegurar que mi hija sabía que era creída, protegida y valorada por encima de todo lo demás. Y usar nuestra experiencia para hacer el mundo un poco más seguro para otros niños que podrían enfrentar amenazas similares. Los efectos de onda continúan hasta hoy. La señora Patterson se ha convertido en una defensora vecinal para la seguridad infantil. Margaret y Robert han establecido un fondo para recursos de terapia para niños abusados. Las políticas y prácticas de TechVision han sido adoptadas por otras empresas en nuestra industria, y Olivia continúa creciendo hasta convertirse en una joven mujer que entiende que su voz tiene poder y que usarla para protegerse a sí misma y a otros es tanto un derecho como una responsabilidad. 2 años después, puedo decir con certeza que cada decisión difícil, cada conversación incómoda y cada momento de perseguir justicia en lugar de tomar el camino más fácil del silencio familiar, valió la pena. Mi hija está segura, su abusadora enfrentó responsabilidad completa, y otros niños están mejor protegidos porque nos rehusamos a dejar que la crueldad sistemática pasara sin ser abordada. Eso es lo que la protección real parece. No solo remover amenazas inmediatas, sino crear cambio duradero que previene víctimas futuras y empodera a sobrevivientes para reconstruir sus vidas con dignidad y fuerza.